Elga, aquí en TV4, desde Villarreal y para toda la Comunidad Valenciana, hablando con protagonistas de la cultura. La siguiente invitada, se lo tenemos que agradecer, viene de Valencia. Ella es limeña y es autora de este libro que tengo en mis manos. Es un libro de microrelatos que ha estado además nominado en esta edición de los premios de la crítica valenciana en la categoría de narrativa. Se llama La fugacidad del color, un título sugerente para una no menos sugerente portada, como tienen ahí. Como decimos, tengo a mi lado a la autora. Ella es periodista y ella es también autora de novelas, de poemas y, en este caso, de relatos. Elga, bien hallada, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Buenas un noches, placer conocerte. Lo mismo digo, encantada de estar aquí con tus televidentes y pues acá emocionada de estar aquí en Villarreal. Muy contenta, la verdad, de compartir esta noche contigo. Gracias. Pues vamos a dedicar los próximos minutos a la literatura, en este caso a la obra de nuestra invitada, Elga Reategui, que entre otras cosas también a través de las redes sociales se dedica a promocionar y a hablar de libros que otros y otras escriben, cosa que no es muy frecuente tampoco en este mundillo de los escritores y de los críticos. Por lo tanto, ráfaga para nuestra invitada y comenzamos a charlar con ella. Pues supongo, Elga, que esta costumbre que has iniciado hace poco, ¿no?, en las redes sociales, de hablar de los libros de los demás, te viene un poco también de tu condición de no solo escritora, sino de periodista, ¿no? Sí, me llama, porque realmente mis orígenes están allí. Ahí partió todo, ahí comenzó mi historia con la literatura, porque en esos tiempos pues trabajaba por las mañanas y luego hacia la tarde íbamos con los amigos a compartir en un pub, ¿no?, nuestros poemas, y ahí comenzó. ¿Estás hablando todo. de Perú? Estoy hablando de Perú, exactamente. Allí comenzó, como te digo. ¿Cuándo viniste a España? Llegué aquí el 2004, febrero de 2004, aquí pues me encontré con una maravillosa ciudad, pero siempre digo, ¿no?, pasaba la euforia de estar aquí, de cambiar de territorio, pues dije, ¿qué voy a hacer?, ¿no? ¿Cómo encamino mi vida? Y fue nuevamente pues echar mano de mi carrera y ver este panorama literario donde siempre es importante que alguien tenga un escaparate, ¿no?, un escenario, un lugar donde exponer, como tú bien dices, las obras y dar a conocer a los autores, ¿no? De esa manera me fui vinculando poco a poco con la gente de aquí, de España, ¿no? Oye, empezaste trabajando como periodista parlamentaria, ¿no?, Exactamente, en Perú. una locura. ¿Cómo era el Parlamento una locura. en Perú entonces? Terrible, una locura tremenda. Esto ¿Pero fue tan más o terrible menos como aquí ahora en España? Yo creo ¿O que esto más, ya es la leche? porque teníamos, ¿Más todavía? Sí, teníamos mucho más porque estábamos en plena crisis económica, estábamos con el problema del terrorismo y sobre todo, como no se pagaba la deuda externa, éramos los apestados del mundo. Nadie nos quería prestar dinero y todo. Era un caos realmente esa época. Era temerario hacer prensa, ¿no? Todos estábamos fichados, todos estábamos de una u otra manera perseguidos y no sabíamos... ¿Había tanta corrupción como aquí en España? Sí, muchísima. Mira, yo voy por diversos lados y siempre escucho lo mismo, ¿no? Este país es corrupto, este país es lo peor, pero se comparte, ¿ah? Lo mismo dicen en Perú, lo mismo me dicen mis amigos en México y acá. O sea, mira, es la gente con sus miserias, la gente con sus virtudes, donde hay un ser humano siempre habrá el lado oscuro y el lado luminoso. Así que estamos en esta dinámica de la corrupción y de la gente con violencia también, ¿no? Hacías radio, ¿no, Elga? Sí. También hice un poco de radio. Mira, fue una época, uno es joven y se mete en muchas cosas, ¿no? Mientras estaba estudiando. Sigue siendo joven, ¿eh? Oh, no creas, ya también los achaques también. Entonces, pues se llegaba el momento que hacía radio, hacía prensa escrita, me iba a la televisión, colaboraba con revistas. Fue todo muy, muy rápido. Fue una época en que la única manera de salir adelante era a través de los estudios. No había otra forma de destacar, vamos a decir, y tener la posibilidad quizá de salir a estudiar al exterior. Eso era improbable. Mira, yo tuve una beca para venir a estudiar hace muchos años para la Universidad de Navarra y simplemente no me dieron la visa.
porque no era un país con que la beca estuviera en concedida. sí, con todo ya casi arreglado, y no se pudo conseguir el pasaje, ¿no? Por más que trabajar en medios, es que era muy difícil, porque siempre decían, te vas a ir y ya no vas a volver, siempre era eso, ¿no? Entonces nos detenían un poco, ¿no? Como una especie de fuga de cerebros, no todo el mundo quería irse, ¿no? Y se iba también de una manera muy penosa, ¿no? A través de... haciendo camino hasta, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? La gente llegaba a contratar coyotes, ¿no? Para que pasaran la frontera y poder obtener un futuro, ¿no? Siempre ha sido así, ¿no? La juventud queriendo sobresalir, queriendo avanzar, queriendo cumplir sus sueños, y siempre esta especie de obstáculos, ¿no? Que lo ponemos nosotros mismos. Elga, ¿cómo fue naciendo en ti la vena literaria? ¿A la par que la periodística? ¿O es anterior? ¿Es coetánea? Es anterior. Yo creo que el periodismo fue un pretexto para llegar a la literatura. Sí. Porque yo empecé desde muy pequeña. A ver, en mi casa había siempre mucha gente. Mis padres acogían a muchas personas, no solamente familiares, sino amigos. La casa llena, imagínate. Entonces yo quería tener un espacio reservado para mi privacidad. Entonces comencé a hacer una especie de diario. Pero luego me di cuenta que lo que escribía realmente no era un diario, sino eran poemas. De eso me di cuenta mucho tiempo después, ¿no? Era para preservar mi privacidad, mi intimidad. Y luego fui descubriendo cosas que a lo mejor no me pasaban, no del todo, sino era una especie de vocecillas que me hablaban y simplemente me invitaban a compartir esas historias en esos escritos, ¿no? De esa manera comenzó todo. Y luego en las clases de literatura había profesoras que me alentaban muchísimo a través de las composiciones. Había concursos de composiciones. Entonces se alentaba de esa manera también el escribir, el hacer literatura. Y de ahí ya fue todo una cadenita, ¿no? Escribiendo, y como llegué a una especie de periodo de timidez, y la única manera que tenía era expresarme a través de los escritos, ¿no? Y eso me fue acompañando a lo largo de la adolescencia y la juventud. Cuando estaba de reportera, un grupo de chicos también compartíamos estos poemas, estas cosas. Y mucho tiempo después, a través de un amigo actor que leyó estos libros, porque uno de mis primeros editores me dio la oportunidad de publicar. Me dijo, trae las cosas, me han dicho que escribes. Entonces, el señor Zavala, Leonardo Zavala, de la revista Bohemia, fue el que me ayudó, me impulsó a sacar mi primer libro de poemas. Fueron dos poemarios con él y luego otros de manera independiente. Oye, ¿se lee mucha poesía en Perú? Hay muchísimos poetas. ¿Sí? Sí, muchísimos poetas. Hay más poetas que lectores de También, poesía, ¿no? lo mismo que aquí, como decíamos, se levanta una piedra y aparece un poeta, ¿no? Entonces, allí hay varios espacios. Hay uno que tiene el poeta Eduardo Rada en Miraflores, que lo hacen en una especie de plaza que se llama Poesía en el Parque. Lleva muchísimos años. Él invita, he visto algo de eso. He visto él invita a muchísimos poetas consagrados, sí, y luego al final comparten el micrófono. Ajá. Luego había en los 90, creo que lo han retomado, Poesía en el Puerto, que lo llevaba un gran amigo mío fallecido, el señor Rivarola, y lo mismo, igual. Invitaba a poetas y se compartía al aire libre, ¿no? Y luego está Juan Benavente en el centro de Lima, que él ha deambulado por diferentes locales porque lo echaban de aquí, lo echaban de todos lados, y bueno, sigue compartiendo poesía. Estamos hablando con Elga Reategui, autora de esta colección de relatos, La fugacidad del color. Quizás la palabra fugacidad y el relato breve o microrelato tengan que ver, pero Elga, ¿las palabras tienen color? Sí, muchísimo. Fíjate que todos esos poemas y relatos iban a una carpeta común que se llamaba Cosas Mías. En un comienzo quise sacar ambas cosas, ¿no? Integrarlas en el libro, pero luego me di cuenta que cada cual tenía su camino, ¿no? Su historia. Entonces separé. Y gracias a Conciliarte, a la asociación que pertenezco, pues me dieron la oportunidad de encaminar este libro, de hacerle llegar a Lidia. Y Lidia posteriormente me mandó de frente el contrato. Dije, seguramente me han rechazado, a lo mejor no hay un lugar, un espacio para esto. Y bueno, apareció, no La fugacidad, porque, a ver, me dijo ella, búscate un título de los cuentos que están ahí integrados, contenidos. Y yo no quise, no me decanté por ninguno, estuve dándole vueltas, y un día que fui al dermatólogo con mi hijo, nos hicieron esperar en una sala y me puse a mirar las pinturas. Y enfrente a mí había unos trazos, unas rayas que iban de colores más vivos a casi difuminarse. Y dije, eso es, la fugacidad del color. Porque a veces pasa
con nosotros, somos colores, que a lo mejor en el camino nos vamos desgastando. A lo mejor por ahí tratamos de que siempre se permanezcan vivos, ¿no? Pero luego, de una u otra forma, llegamos transformados. A lo mejor un poco descoloridos, un poco desgastados, pero como sigo diciendo lo mismo, ¿no? Que llegamos a la suma de los colores, que es el blanco. O sea, volvemos a nuestro origen, a nuestra esencia. El microrrelato. El microrrelato implica una concisión a la hora Sí. iba a decir explayarte, pero es que no puedes explayarte, obviamente, ¿no? Sí. Habla la contraportada de César Gabela. Sí, César Gabela. Habla de que se trata de sugerencias realmente al lector, ¿no? Sí, porque yo me he dado cuenta que yo no, en mis libros, en mis escritos, en mis historias, no hablo de moralejas, no doy moralejas, no doy consejos, simplemente sugiero cosas. Digo, bueno, a lo mejor puedo sensibilizar sobre un tema, pero a la larga está en la responsabilidad del lector detectar o que le llegue a él una impresión sobre lo que he querido decir, o a lo mejor ellos entienden de otra manera. Ya no me pertenecen las historias. Y lo mismo pasa con los microrrelatos. A lo mejor yo tengo una idea, quiero contar algo, pero resulta que el otro lo lee de otra manera, ¿no? Lo recibe de otra, totalmente distinto al origen, ¿no? Entonces, es eso también, sugerir. Sobre todo, me preguntaban también en Lima, oye, ¿y te has olvidado de la forma de hablar de nosotros, de la jerga, del limeñismo, de los localismos? Digo, trato siempre de ponerle alguna palabrita, pero hay que ser accesible a todos la lectura, ¿no? Entonces, yo creo que sí, en cierta forma he logrado que se entienda la historia, sugiriendo a lo mejor un suspiro, ¿no? Un susurro, ¿no? De la cosa que quiero decir, pero sí, hay mucho de esas cosas, de la economía de palabras. Y aparte de este efecto sugerente, en cuanto a su contenido, su temática, ¿hay algún hilo conductor de los relatos No, yo he tratado, a ver, las historias salían y luego por unos fines didácticos, vamos a decir, para acomodar estas historias, los separé en espirituales, sociales y de amores. A lo mejor en algunos se pueden integrar muchas cosas, pero solamente por un orden, ¿no? Las ideas, las historias fueron brotando en el camino, justamente cuando pasaba a lo mejor por aquí para irme a otros lados, ¿no? En el camino, yo como no conduzco, hay mucho tiempo en los viajes para pensar y de repente se me ocurría una idea y lo anotaba. Y a lo mejor decía, bueno, más adelante. Y luego cuando llegaba a esos papelitos a buscarlos, decía, bueno, ¿cuál era la idea? Aquí está la palabra, pero no recuerdo nada. Pero siempre había alguna cosa que me indicaba qué camino seguir, ¿no? Pero es muy interesante cómo va evolucionando la idea, la historia, lo que quieres contar, porque hay diversos momentos y cada momento te sugiere o te invita a una reflexión sobre distintos temas. Elga, aparte de estos relatos, has publicado poesía y novela, ¿no? Sí. Incluso hay un poemario que hay una traducción de él al inglés, ¿no? Sí, En mi piel. En mi piel se editó en Lima con Arteidea y luego un escritor muy importante peruano que vive en Estados Unidos me pidió traducir el poemario e incluso me buscó en la editorial allí. Entonces apareció Body Maps. Ajá. Entonces él me dijo, no puedo hacer una traducción literal, voy a tratar de conservar la Tenemos esencia. la portada. Sí, ahí está justamente, de Álvaro Torres Calderón, que fue el que se encargó de traducir y reinterpretar todo, porque no se podía, porque yo quería conservar el título En mi piel, pero él me dijo que no, que mejor lo cambiábamos. Entonces me dio una serie de propuestas y surgió Body Maps. ¿De qué hablan los poemas? Son poemas intimistas y sobre todo de amor y desamor. Y también un tanto existenciales, porque a mí se me da por darle a la cabeza. Tengo muchos rompederos de cabeza, cosas que a lo mejor todavía no puedo resolver, pese al tiempo, a la edad, pero creo que estoy ahí, es una búsqueda. Y creo que he transmitido el espíritu de esta búsqueda en el amor, en la razón de ser a los lectores. Creo que a pesar de todo que no sea literal la traducción, creo que se ha logrado eso con Álvaro. Unas cuantas novelas ya en tu haber también. Sí, varias. Empecé con El Santo Cura, de una experiencia en un ministerio. El Santo Cura. Sí, la presencia de un cura que era el encargado de relaciones internacionales.
Era un curita muy corrupto, muy mañoso, muy mañoso. Bueno, ahora puedo hablar ya de él porque ha fallecido. Tenía una ONG en Estados Unidos. Ah, es real la historia. Sí, 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 basado en hechos reales. No lo podía decir antes, no lo podía compartir antes, pero sí, era un señor que tenía rango de ministro. Él era encargado de las donaciones porque yo trabajaba en un organismo orientado a la gente con discapacidad. Entonces, muchas de las donaciones que llegaban al Perú, pues él las supervisaba. Y claro, veía la forma de sacar para su ONG. El santo cura desviaba fondos. Exactamente. Cuando nos conocimos, no nos caímos bien. Yo me acuerdo que le decía bendito padre y él me decía santa hija. Pero todas estas cosas que hacía se descubrieron mucho tiempo después, aunque yo creo que también se hacían de la vista gorda, ¿no? Entonces sí, de ahí la idea del santo cura, y luego vino de ternura y sexo. De ternura y sexo. Sí. Que fue una sugerencia de mi esposo. Sí, me dijo, ¿por qué no haces una cosa más sexual, más erótica? Le digo, a mí no me sale ese tipo de cosas. Más bien ¿Todo eso fue antes de la moda de la novela erótica? Sí, bueno, yo no sé la cuestión. Yo creo que... Creo que tenemos la portada sí, por ahí la portada también. es de Asun Perea, que asemeja... ¿Pero era novela erótica? ¿Se podía calificar como novela erótica? No. Era la búsqueda de una mujer en su sexualidad, pero por percances, por situaciones de abusos que tuvo en su casa, porque a veces uno piensa que el violador está fuera, pero está en la casa, entre los amigos, entre la familia. Entonces ella trata de buscarse, encontrarse y salir adelante, porque está realmente sola. ¿A quién le puedes contar sobre abusos padecidos cuando ya ha ocurrido todo eso? Y esa es una marca muy grande. Yo no sé cómo pueden recuperarse de los abusos, ¿no? Ahí tenemos otra portada tuya, sí, y te diste la media vuelta. Y te diste la media vuelta. Novela Esa también. es la última novela que publiqué y realmente con la cual me fueron yendo mejor las cosas. Creo que fue algo muy importante porque relata la historia de un chico que a través de es la visión de las mujeres, de los tipos de mujeres, a través de esta percepción masculina, ¿no? Porque yo pienso que el hombre, los varones, buscan pareja buscando a sus madres. ¿Sí? Sí, ¿Tú crees? Sí, yo pienso que buena parte de la búsqueda de la mujer perfecta, entre comillas, ¿no? Tiene que ver con la influencia de la madre, para bien o para mal. Siempre estamos con eso, con ese modelo. Ese referente materno, ¿no? Exacto. Entonces, hago todo un recorrido por los tipos de mujeres a través de las vivencias de este hombre, que también estaba tan castigado por una madre que nunca le hizo caso. Ha sido muy interesante ponerme en el papel de varón, de hombre. Yo he vivido con muchos hermanos y tengo más amigos que amigas. Entonces me ha ayudado muchísimo en cuanto a la visión, la filosofía o la manera de interpretar a las mujeres, ¿no? De los varones, de los hombres. Elga, este año hemos tenido los dos la inmensa fortuna de resultar nominados a lo que eso ya es un premio en sí mismo. La nominación. Sí, yo contenta y satisfecha, que había ganado. Yo en teatro y tú precisamente en narrativa por La fugacidad del color, premios valencianos de la crítica, ¿no? Sí. Qué alegrón, ¿no? Yo por lo menos cuando me lo dijeron, cuando lo leí, bueno, no me lo dijeron, lo leí, lo tuve que leer varias veces. Exactamente, eso me pasó a mí. Yo estaba en el correo y de repente recibo la llamada de una amiga, de Isabela Lamar. No le pude contestar en ese momento. Y bueno, y a partir de eso, los WhatsApps. Salí de los correos, me pongo a leer, digo, no lo puedo creer. Le digo, es que no puede ser, se han equivocado. Fui al ordenador, me puse a ver en la pantalla. Aún así, no podía creerlo, pensaba que era una broma. Es que este libro tenía otra ruta, otra razón de ser, ¿no? Era mi gratitud a través de esto tan mío, ¿no? Mi escritura, darle este tributo a la ciudad y al país que me acogió, a todos los amigos que han sido tan buena gente conmigo. La verdad que yo soy muy agradecida, me siento una más, ¿no? En Valencia. Y esto fue mi tributo y no pensé que la gente iba a votar. Eso es muy importante, que los colegas voten por ti. Para mí ya era un premio. Y claro, esto repercutió en mi país. Me comenzaron a llamar por teléfono, me entrevistaron en vivo en un canal nacional. Lo vi. Sí, y yo no podía asimilar. Estaba allí y los requerimientos de la gente. Es que, a ver, es muy importante en Perú cuando alguien, un compatriota, destaca, ¿no?
Entonces se ponen la camiseta y dicen, vamos a promocionar y he estado yendo de medio en medio. Bueno, tenéis ese sentimiento patriótico, sí, ¿no? Sí, aquí, apoyamos por mucho. Lo que sea, nos ponemos la camiseta, es Perú, Perú. A veces eso me critica mi esposo, me dice, tú Perú, Perú. No, a mí me dicen Perú, me mencionan la comida, su música, los escritores y la yo me lleno selección nacional de fútbol. Exacto, que fuimos juegas, la mejor barra, ¿no? Incansable, perdíamos, pero ahí estábamos, ¿no? Ahí dándole energía. Y bueno, mira, ha sido un gran premio para mí. Me pareció fantástico, yo estoy contenta, a lo mejor no se repite, pero lo he disfrutado muchísimo. Yo estaba ya, cuando me dijeron, bueno, no has ganado, algunos me dijeron, ay, qué pena, Elga. Le digo, no interesa, yo ya he ganado, fue maravilloso y ya me quedo con eso. Elga, me has preguntado, ¿y por qué me has llamado? ¿Por qué sí, ¿por qué me has llamado? ¿Por qué me has llamado? ¿Por pues qué? Tengo que decir que nos dedicamos a esto, a la cultura y a promocionarla, pero que aparte de eso ha sido un inmenso placer conocerte. Para mí también, y gracias por invitarme a tu programa, me he sentido muy cómoda, me has preguntado de muchas cosas, a lo mejor he estado un poco nerviosa a pesar de mis tablas, del tiempo que llevo en esto, y bueno, pues invitar a mis amigos, a tus televidentes, también a que conozcan a otros autores a través de mis espacios de entrevistas. Y dile a la editorial que mande La fugacidad del color. Lidia desde aquí, desde a la Castellón. librería Argot, por lo menos envía a la los libros a la librería que colabora con nosotros. Sí, claro que sí. Elga, un placer. Lo mismo digo, gracias. Pues nos vamos a otro asunto. Despedimos a Elga Reategui. Ha sido, como digo, un placer tenerla aquí. Nos vamos al cine.